Adelante, Record. licenciado. ¿Ya iniciamos? Sí, por favor. Ok, pues muchas gracias, bienvenidos. Dice la grabación de Zoom, recording in progress. Esa vocecita que parece Alexa, pero bueno, gracias a todos los que se están uniendo a través de Zoom, a través de Facebook Live. Gracias Isabel de Facebook, gracias TikTok. Ya estamos alrededor de 3,000 personas en TikTok y aquí en Facebook, en Zoom estamos ya 40 personas. Gracias. El tema del día de hoy es la culpa. La culpa. ¿Qué es la culpa? Es un sentimiento que me carcome. La culpa me victimiza. Cuando tengo culpa o siento culpa, que es una emoción, todavía me sigo viendo como una víctima. La situación aquí es que yo no soy víctima de nada ni de nadie. Entonces, la culpa es un sentimiento que se genera cuando se transgreden las normas éticas, las normas personales, las normas sociales, que puede provocar un daño a otra persona. La culpa es un mecanismo de defensa incluso hacia mí para protegerme del juicio moral de lo que sucedió, sobre la propia conducta, sobre la circunstancia, sobre el sentir que he cometido un error. Pero si me sigo viendo con culpa, quiere decir que todavía me veo como una víctima. El asunto es que sí, en algún punto a lo mejor fui víctima. En la niñez, ahorita ya no soy víctima de nada ni de nadie. Pobre de mí, ¿no? Miren lo que me han hecho, miren cómo me ha tratado la vida, miren lo que me hicieron, me hicieron, me hicieron. El punto es que la culpa, de hecho, sería como un proceso, porque la culpa te carcome y te mata y te puedes morir de culpa, pero la responsabilidad, por eso el tema es la culpa, transmutar, que significa cambiar, transmuta la culpa por la responsabilidad, transmutar, cambiar la culpa. La culpa me carcome y no me permite actuar, pero la responsabilidad, el saberme responsable de lo que sucedió, ahora soy responsable, no culpable, la responsabilidad me activa, me pone al 100, me activa. Esa es la diferencia. Por eso es importante cambiar o transmutar estos sentimientos de culpa y estos síntomas de culpa por actitudes, estrategias y técnicas de responsabilidad. La culpa tiene diferentes significados. Está el ámbito legal, que es una forma de culpabilidad que se produce cuando se causa un daño previsible y penado por la ley, sin intención y sin la diligencia debida. En psicología tiene otro concepto. La culpa es una emoción que se genera a partir de la conciencia. Ahora estoy consciente de haber transgredido normas que pudieron haber provocado un sentimiento de responsabilidad por el daño causado. Ahora, otro concepto de la culpa se da en la filosofía de Epicurio, ese gran filósofo, que dice que la culpa se manifiesta como un miedo a ser descubierto. Por eso tengo culpa, porque me descubrieron, ¿sí? Entonces, esa culpa, que es un miedo a ser descubierto, surge de hacer un secreto que va en contra de un acuerdo de no dañarse ni de ser dañado. El sentimiento o emoción de culpa es normal mientras estamos en un eustrés o en un distrés. El eustrés y el distrés es el estrés sano, el estrés adaptativo, el estrés natural. Ya cuando el distrés o eustrés se convierte en un estrés adaptado a la realidad, se convierte en malsano, crónico, demagógico, patológico. Entonces, el primero necesario para la convivencia social es el estrés. Acuérdense que las emociones nos llevan a entendernos. Dios nos creó con esas emociones, pero el problema es que las llevamos al exceso y el estrés nos permitiría impedir el desarrollo personal y social, que es a lo que nos lleva la culpa. La culpa como emoción
Es una experiencia disfórica. Disfórica significa que cambia mi esencia y luego se convierte en un trastorno. La culpa, al romper las reglas culturales, religiosas, políticas, familiares, de un grupo que pertenece por el pensamiento de cometer esa transgresión. Acuérdense que en la etimología de la culpa, la etimología es el estudio, las causas de la raíz, de la causa. Entonces, la etimología de la palabra culpa se desarrolla como a partir de la forma de un crimen, a partir de la forma de un pecado, a partir de la forma de falta, a partir de la forma de multa, de deuda. Porque tengo una deuda, tengo culpa. Incluso en logoterapia, en tanatología, cuando se pierde a un ser querido, dicen, es que se quedó el deudo. ¿Por qué deudo? Porque se quedó una deuda. Y si se queda una deuda, hay una culpa por no haberle dicho lo que tenía que decirle, una culpa por no hacer lo que tenía que hacer con el difunto y queda una deuda, queda el deudo, queda una deuda. Y esto es a partir de la culpa. Incluso las personas que llegan aquí al consultorio para la tanatología, la logoterapia, la mayoría de las personas no es que les duela tanto que la persona se haya ido o que haya cesado o que haya fallecido. No es tanto eso, no es tanto ese dolor. El dolor es más por la culpa, por la responsabilidad, bueno, no, por la culpa, pero cuando se vuelve responsable, ¿cómo es responsable? La responsabilidad me podría hasta prevenir el sentirme culpable. Por eso es transmutar la culpa por la responsabilidad. Es pagar una deuda, hacerme responsable, porque la culpa es importante. Fíjense, la culpa es importante en la perpetuación de los síntomas del trastorno, por ejemplo, el obsesivo compulsivo. El que es obsesivo compulsivo, el que tiene TOC, tiene una culpa exacerbada, tanto en su lenguaje como en el uso ordinario de su situación afectiva o de su situación emocional. Por eso experimenta estos trastornos de ansiedad también, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de fobia social, es porque tiene una culpa exacerbada, es decir, piensan mucho en el futuro. Estamos ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la culpa, y tengo culpa, y tengo culpa. Entonces, después de un tiempo, la culpa se convierte en un trastorno. Un trastorno es un cambio en la esencia. La culpa es un estado afectivo en que la persona experimenta conflictos por haber hecho algo que cree que no debió haber cometido. Esa es la culpa. O de manera contraria, por no haber cometido o no haber hecho algo con la persona que se debió de haber, que cree que debió haber hecho. En este caso, un cesado, un fallecido. Y esto da origen a un sentimiento difícil de disipar que se impulsa con la conciencia. Esa es la culpa, ¿sí? Entonces, el ego y el superego se aparean y tienen un hijo que se llama culpa, como el castigador. Incluso ahora, bueno, no ahora, desde hace años, la religión nos ha traído esta culpa a través de un tiempo de remover ese control, esa manipulación hacia las masas, porque Dios no tiene nada que ver con la religión. Dios está en el cielo y la religión está en el suelo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la culpa está basada en conflictos internos y es una culpa existencial y está asociada con estados de ánimo como la ansiedad, como los estados de manía, como el TOC, como ya lo expresamos, los mecanismos de defensa, que son la negación por la sobrecompensación, recreando un sentimiento de culpa. Incluso también en la sobreprotección. La persona que sobreprotege es porque ha rechazado a la persona que está sobreprotegiendo. En algún punto la rechazó. Incluso hasta desde el vientre de la madre pudo haber un rechazo. Entonces esa culpa la quiere compensar sobreprotegiendo. Ese es el punto. Sobreprotegemos por culpa, porque me siento culpable, entonces actúo a través de. En las adicciones también se, se
rescata a través de la culpa, porque tengo culpa, entonces lo que quiero es reprimirme y en mi superego, en mi proyección hacia la persona, empiezo a tener esa sensación desagradable, hay un rechazo y empiezo a compensar, a sobreproteger. Por eso existen las hipermadres y los hiperpadres, que son las personas que sobreprotegen al niño, al adolescente o al adulto incluso, porque están compensando, compensando algo que no hicieron, una deuda que tenían, incluso, como les vuelvo a repetir, un rechazo. La culpa se compara con la vergüenza, que son dos conceptos estrechamente vinculados, intrínsecamente relacionados, pero que hay diferencias claves que no deberían pasarse por alto. ¿Por qué está relacionado? Porque la principal diferencia entre la vergüenza y la culpa es la fuente que crea la emoción. Por ejemplo, la vergüenza es una percepción negativa, real, imaginaria, proveniente de otros, la vergüenza. Y la culpa surge de una percepción negativa de mis propios pensamientos, sentimientos o acciones. ¿Sí me comprendieron esa diferencia? Les vuelvo a repetir, la diferencia entre la vergüenza y la culpa es que la vergüenza surge de una percepción negativa, real o imaginaria proveniente de otros. Tengo vergüenza porque no me puse el pantalón, no me subí la bragueta o tengo el pantalón roto. Es desde afuera. Surge la vergüenza surge a través de la percepción imaginaria, negativa o real de otros. Y la culpa surge de una percepción negativa de mis propios sentimientos o acciones. Incluso en el psicoanálisis, la experiencia de la vergüenza tiene que ver directamente con el yo. Recuerden que hay un yo, hay un super yo y un ello. Entonces, ¿cuál es el foco del juicio o el foco de la evaluación? El yo, el que siempre está mediando entre el ello y el yo. Entonces, el yo no es el objeto central de la evaluación negativa, pero sí es el foco. Un individuo puede poseer o puede tener una percepción positiva de sí mismo, pero al mismo tiempo sentirse culpable por ciertas acciones o pensamientos en los que ya participó. Contrariamente a la culpa, la vergüenza tiene un enfoque más inclusivo en el individuo como un todo, de todo. Su vergüenza es un todo y la culpa solamente son por ciertas acciones que el individuo no llegó a realizar. Por eso les decía hace rato, queda el deudo. Entonces, mientras que la culpa es un sentimiento doloroso de arrepentimiento, de responsabilidad de esas acciones que me limitan, que no me activan, que no me hacen salir de, mis, de mi zona de confort. La vergüenza, al contrario, es un sentimiento doloroso sobre uno mismo como persona. Y no hay peor juicio que el que me hago yo a mí mismo. Fíjense, la falta de culpa tiene que ver con los psicópatas, con la psicopatía. La falta de empatía es la falta, también es la falta de culpa, tiene que ver con los psicópatas. Ahorita les explico esto. Por eso es importantísimo transmutar la culpa por la responsabilidad. Es una imagen completa, es una sanación completa. Si transmutamos la culpa por la responsabilidad, que la culpa no me activa, no me hace nada, y la responsabilidad me activa, me hago responsable de mí mismo. La vergüenza, fíjense, le voy a hacer una diferenciación. La vergüenza, entre la vergüenza y la culpa, para que lo vayamos entendiendo. ¿Cómo poder, para que vayamos entendiendo las prácticas que vamos a hacer ahorita, porque váyanse preparando con una pluma y una hoja, les voy a hacer un test, una escala para medir la culpa, qué tanta culpa sientes. Así que ahí en TikTok, en Facebook, en Zoom, en Google Meet, váyanse preparando en casita con una hoja y un lápiz, los que puedan, claro que sí, obviamente los que van manejando, pues no vayan a cerrar los ojos ni se pongan a hacer esto, pero sería importante que pudiéramos tener esta medición. Tenemos una medición, incluso los profesionales, los psicólogos, tenemos una medición para todo, qué tanta culpa tienes, qué tanta vergüenza tienes, qué tanta ansiedad,
todo, 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 todo. Y hoy preparé una escala oficial del DSM-5 para, para medir el sentimiento de la culpa. ¿Sí? Esta prueba se llama SC35. Entonces, prepárense con una hoja y un lápiz para hacer este test, para ver qué tanta culpa generas tú cuando tienes una acción desfavorable hacia los ojos de los demás. Entonces, la vergüenza es un estado de autoconciencia aguda en el que mi yo real está dividido, imaginándose el yo a los ojos del otro. Es decir, yo me imagino lo que el otro está pensando en mí. Y como el otro está pensando en mí, el juicio que está haciendo en mí, yo me estoy imaginando mi yo en los ojos del otro. Pero por el contrario, en la culpa, el yo está unificado, tanto en el otro como en el mío. Espero que hayan comprendido esto. En la vergüenza, el yo está dividido. Imaginándose mi yo, me lo imagino en el otro, por eso siento vergüenza, porque el otro me está enjuiciando. Pero en la culpa, el yo está unificado, está en tú y en mí. Entonces, tanto la vergüenza como la culpa están directamente relacionadas con la autopercepción y solo la vergüenza hace que el individuo se dé cuenta de esas creencias culturales y sociales de los demás. Pero estoy asumiendo. El problema de la culpa y la vergüenza es que yo asumo lo que el otro está diciendo de mí y no hay nada más poderoso que el control de la vergüenza para no sentir esa culpa. El control de mis pensamientos es una evolución de las autoinstrucciones. También les voy a enviar un PDF que se llaman autoinstrucciones positivas. Estas se usan para la dialéctica conductual, la programación neurolingüística y son técnicas para apartar la culpa. Son técnicas para hablarle a mí mismo, porque el miedo a la vergüenza es un ridículo. O sea, el miedo y la vergüenza se aparean y tienen un hijo que se llama ridículo. Y puede ser tan fuerte hacer el ridículo que las personas corren el riesgo de sufrir pues esta vergüenza y esta culpa exacerbada. Entonces, tiene también graves daños neurológicamente hablando, psicofisiológicamente incluso, somáticamente. Llegamos a somatizar porque hay un grave daño, hay un rechazo, una falta de aceptación en lo social, una raíz que no permite la evolución de la persona. Les vuelvo a decir, la culpa me carcome y no me permite avanzar, pero el ser responsable, el transmutar la culpa por la responsabilidad me previene incluso la culpa, la vergüenza y todo esto que ya hemos platicado. La responsabilidad me previene. Es una prevención, es una estrategia de prevención. El hacerme responsable de cuidarme a mí, de no dañar al otro, y el hacerme responsable de cuidarme a mí de mí mismo. Ahora, antes de pasar a lo que sigue, me gustaría mencionarles que lo que les mencioné hace rato, se los voy a explicar, la falta de culpa en los psicópatas, porque estos individuos con un alto nivel de psicopatía carecen de un verdadero sentimiento de culpa o remordimiento. Esto ya es algo neuronal también, algo emocional. Tienen un daño en la parte frontal, que son las funciones ejecutivas del cerebro, y en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Entonces, este verdadero sentimiento en el psicópata de culpa o la falta del remordimiento, la falta de la culpa por el daño que puedan causar a otros, racionalizan el comportamiento. Y luego hacen la transferencia de culpa. Ayer vimos otro live, otro tema de los abusos psicológicos violentos y vimos la transferencia de culpa. ¿Qué hace el psicópata? Transfiere la culpa a la otra persona. Él provoca a la persona, le transfiere la culpa y dice, mira, él fue el que me hizo, miren, 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 ¿ya vieron? Él me hizo, ¿ya vieron? Ya les dije que él es violento, ya les dije que ella es violenta.
Pues sí, pero no se dan cuenta que niegan lo que han hecho. Además de que lo niegan, le transfieren la culpa al otro. Imagínense el nivel de perversidad, de crueldad de la otra persona. Es que tú eres el irresponsable, es que tú abandonaste a tus hijos. Pues sí, pero ¿qué hiciste tú? ¿No? ¿Qué hizo el otro? La cuestión es no ver al otro. Para ser responsable me tengo que ver a mí primero. ¿Y qué tengo que hacer? Dejar de perjudicarme para beneficiarme a mí mismo. Una persona que no siente culpa ni remordimiento no tiene motivos para considerarse culpable de algo que hizo con la intención de hacer o de dañar a otra persona. Para una persona con alto grado de psicopatía hace esto, le transfiere la culpa al otro y le echa la culpa de la irresponsabilidad cuando sus acciones fueron diferentes. Están racionalizando la culpa, están haciendo un gaslighting. El gaslighting también lo vimos ayer con el tema de ayer. El gaslighting es como echarle una luz de gas tanto a la persona como a otras personas, así como el duende verde, ¿se acuerdan? Que echaba su bolita verde y engañaba a todos y desaparecía. Así pasa con la persona psicópata que no tiene, que carece de culpa, que carece de vergüenza, que carece de empatía y todavía te transfiere la culpa. O sea, todavía te echa la culpa a ti. Es que tú eres así. Pues sí, pero ¿qué hiciste? O sea, por eso hay que verse a uno primero, en un marco moral, en un juicio capaz de desarrollar ese valor hacia mí mismo, de desarrollar ese vínculo emocional con otras personas, esa empatía. Incluso también tenemos un test de empatía, pero ese no lo vamos a hacer hoy. Vamos a hacer el test de la escala para medir la empatía. Eh, la reacción empática se inicia cuando hay un emisor y un receptor. Incluso en los niños se mide la empatía cuando vemos que el otro niño ve a otro niño llorando y el otro niño llorando de alguna u otra manera le, le devuelve el abrazo. Mira, maestra, está llorando mi compañero. Y ahí medimos el grado de empatía, ¿sí? El área del cerebro relacionada con esto se activa cuando se les pide que se imaginen cómo se siente el individuo dañado. Incluso hay estudios neurológicos que cuando ven a otra persona que se está haciendo daño o que lo están dañando, el cerebro del otro, del receptor, se activa. Ahí es donde viene la empatía. Es una empatía voluntaria, una empatía espontánea, una empatía sensible, una empatía encantadora. Ay, me encantó ese término. Empatía encantadora. Muy bien, me encantó. ¿Cómo transformar la empatía voluntaria, espontánea y encantadora en responsabilidad? Pues bueno, primero tenemos que vernos a nosotros mismos. Hay muchas reacciones. Les voy a, a hacer el test. No sé si ya estén listos con su pluma, con su lápiz. Vamos a echarle ganas. ¿Cómo podemos transmutar? Ahorita les hago el test. Primero quiero explicarles cómo transmutar la culpa por la responsabilidad. Eh, Primero es tener una experiencia profunda, ya no estar abrumado por la vida, hacerme responsable de mí mismo, en mi forma de pensar, en mi forma de comportarme. Yo me hago responsable de mí. No soy responsable de ti ni de tus actitudes, pero yo soy responsable de mí en todos los sentidos. Yo me hago responsable. No me enjuicies, porque a final de cuentas yo no te enjuicio. Yo me enjuicio a mí mismo y me hago responsable. Incluir el buscar ayuda cuando la necesitemos, el hablar por nosotros mismos, hacerme responsable al respecto de esto. En lugar de ver a otros, verme a mí mismo de una forma realista. Recuerden que estas son estrategias para transmutar la culpa por la responsabilidad. Dejar de utilizar a los demás o esperar que cumplan mis expectativas o mis necesidades. También establecer un límite que asegura mi bienestar, nuestro bienestar empático, el tuyo y el mío. Es imposible negociar con un narcisista histrónico
psicópata, controlador, manipulador, tirano, es imposible, no, no puedes, porque la otra persona nomás está gritando y "Bla, bla, 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 tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, es que tú tienes la culpa, es que no sé qué, allá cálmate víctima, ¿no? Por eso les digo, el verse como el tener culpa es porque me sigo viendo como víctima, y no soy víctima de nada ni de nadie. Hay que utilizar, hay que utilizar esta estrategia, depender de Dios, de la guía de Dios incluso, eh, tener relaciones auténticas, sentirme atraído por sentimientos o ideas, porque fíjense, les voy a hacer una diferenciación de cómo actuamos con la culpa y cómo actuamos con la responsabilidad. Con la culpa, debido a mi crianza disfuncional, yo gravito, ando, vibro con parejas emocionalmente ausentes y necesitadas, que típicamente son pues dependientes de drogas, de alcohol, de juego, de patológico, etcétera, etcétera. Y en la responsabilidad, ahora me siento atraído. Estoy consciente de mis emociones, de mis pensamientos, tengo autoconocimiento, tengo sentido del humor, tengo mi propia personalidad, porque recuerden que persona o personalidad significa máscara. Ya no me pongo una máscara, de por sí tengo una máscara, pero en este caso, cuando soy auténtico, cuando soy responsable, me la quito y represento a la otra persona a través de un interés en común. Es la responsabilidad, es la empatía. En las relaciones codependientes, mmm, o en las relaciones de culpa, cuando me trabajo a través de la culpa, porque pues, una persona codependiente incluso repiensa el ser víctima, es ser culpable. Pero bueno, en las relaciones con culpa hablamos por horas acerca de nuestros pasados traumáticos y qué fue lo que me hizo el otro. Y aunque se viene de una familia disfuncional, siento que es como mi alma gemela en una relación y cuando actúo a través de mi propia responsabilidad, me tomo el tiempo para conocer a la persona, quiero asegurarme que está disponible emocionalmente, quiero asegurarme que es capaz de amarme y respetarme y no simplemente durante la fase de luna de miel, que es el love bombing. Ayer hablamos de ese abuso también psicológico, violento, que es el love bombing, es un abuso psicológico, el bombardeo de amor que dura entre 3, 6 meses y es muy raro el que dura un año. Y en esa fase me hago como más responsable de mí mismo. Cuando actúo con culpa, quiero pasar todo mi tiempo libre con la persona, porque siento culpa, porque quiero compensar, porque soy celoso. Hago a un lado todo, a mis amigos, mis obligaciones, la familia, y me siento incompleto sin esa persona. Y cuando actúo con responsabilidad, valoro mi tiempo, valoro mi familia, valoro mis amigos, me hago mi autoabrazo, que se llama el autoabrazo mariposa, me amo, me respeto, simplemente continúo, hago mis intereses, haciendo mi propia vida y adicionalmente me hace ilusión, no el otro, me hace ilusión pasar juntos, ¿sí? Cuando actúo ante la culpa, me pongo una máscara de ganar aprobación. Creo que si conozco a mi verdadero yo, creo que si conoces tú a mi verdadero yo, me vas a rechazar. Ahí estoy actuando a través de la culpa. Y a través de la responsabilidad, no temo ser emocionalmente íntimo, me abro auténticamente con el otro y estoy dispuesto a mostrarle mi verdadero yo, porque ese soy yo. No tengo culpa, no tengo vergüenza de que me vayas a conocer. Cuando actuamos con culpa, rápidamente me involucro en la vida del otro, inmediatamente quiero su aprobación, inmediatamente no quiero que me abandone, hay un apego ansioso y entre más necesario e indispensable me vuelva para él, más segura me siento yo de mí misma, porque así no me va a abandonar. Ya no tendré la culpa de que me abandonó y creo que no me dejará. Cuando actúo con responsabilidad, sigo permaneciendo quien soy, practico mis límites sanos y expreso mis necesidades directamente y evito ser manipulada por ti y evito manipularte también yo a ti.
Recuerden que mientras más autoconocimiento tengo, más me voy a conocer y más me voy a cuidar de mí mismo para no dañar a otros y me voy a cuidar de mí mismo también para no dañarme a mí mismo. Otra manera de actuar ante la culpa es que juntos hacemos un todo. Cuando no estás me siento como si algo me faltara, pero cuando actúo ante mi responsabilidad, ante ser responsable, recuerden, ahorita los que se están uniendo en TikTok y en Facebook, recuerden que la culpa, el tema es transmutar la culpa por la responsabilidad. También gracias a los que se unieron en Zoom, ya somos 80 personas, en Facebook somos 200, en TikTok hay 1 millón. ¡Oh! ¿Cuántas personas estamos escuchando esto? Bueno, gracias a todos los que se están uniendo. Nos juntamos entonces responsablemente como dos personas distintas que se animan una a otra en su sentimiento y en su proceso personal. Ya vamos a hacer el test, no se desesperen. Después del test vamos a entrar en el tiempo de preguntas y respuestas, tanto en Zoom como en TikTok y en Facebook. Así que vayan preparando también su pregunta para ir contestando conforme vayamos avanzando. Cuando actúo entre la culpa, cuando actúo con culpa, obtengo yo de ti mi identidad y estoy preocupado por todos los detalles de tu vida en vez de la mía. Tus amigos, tu trabajo, de cómo pasas el tiempo sin mí y estoy rumiando a ver qué estás haciendo. Cuando actúo, transmuto la culpa por la responsabilidad, permanezco seguro de mí mismo con mi propia identidad, valoro mis logros, tengo mi propio proyecto de vida, tomo mis propias decisiones y apruebo mis comportamientos. Cuando actúo ante la culpa, me convierto, tú te conviertes en mi enfoque primario. Tú eres mi felicidad y depende de ti. Tú eres mi poder superior, tú eres todo lo que yo necesito, pero no me doy cuenta que es una adicción. Recuérdense que adicción significa el prefijo a sin dicción, sin hablar, sin hablarlo. Por eso es importante hablarlo, por eso es importante la psicoterapia, la psicología, la tanatología, todo lo que tenga que ver con salir de mi sillón de confort, de mi silla de confort, de mi zona de confort. Cuando actúo que no he transmutado la culpa por la responsabilidad y que soy responsable, permanezco seguro de mí mismo, con mi propia identidad, valoro mis logros, tomo mis propias decisiones, no necesito que tú decidas por mí y apruebo mis comportamientos y no necesito que tú apruebes mis comportamientos. Gracias por los que le han dado seguir al canal, gracias por los que nos han dado like. Cuando actúo ante la culpa, me temo ser abandonado por ti, porque cuando era niña o cuando era niño, alguien a quien amaba me abandonó y temo estar solo o sola. Incluso la soledad, un paréntesis pequeño, el miedo a la soledad es el miedo de Mao a estar con Mao. Ese es el miedo a la soledad. No soporto estar contigo, Mao. No quiero estar contigo, así que tengo miedo a estar contigo. Por eso tengo ese miedo o siento ese miedo a la soledad. Pero cuando transmuto la culpa por la responsabilidad y actúo ante la responsabilidad, mi felicidad, mi gozo son el resultado de mi relación con Dios y puedo compartir toda mi felicidad contigo. Cuando actúo ante la culpa, soy celoso, posesiva, controladora, controlador, manipulador, tirano, maquiavélico, stalkeo tus redes sociales, stalkeo tu TikTok, stalkeo tu Facebook, stalkeo tu Instagram y luego te echo la culpa a ti que eres tú el que me está stalkeando a mí. Entonces, leo tus correos electrónicos, reviso tus bolsillos, es decir, no confío en ti. Cuando eres responsable, entrego mi vida y mi voluntad a mi propio yo, a Dios, y ya no tengo que estar a cargo, yo, porque lo entrego. Y de esa manera soy auténtico y acepto todo lo que me pasa en mi vida para mi bien. Cuando actúo a través de la culpa, uso cualquier medio necesario, incluyendo la mentira, la manipulación, la evasión, para conseguir lo que yo quiero.
pero cuando transmuto o sublimo la culpa por la responsabilidad, actúo auténticamente, soy realista acerca de mi relación contigo, sé que mi relación es sana contigo y implica dar y tomar negociación y que implica también un compromiso. Cuando actúo ante la culpa, soy adicto al drama, metido al drama, soy adicto al caos, al... ¡Ay, ay, ay, ay! Miren lo que me está haciendo, ¿no? Me recuerda a mi familia Chica, de origen. chica, be nice con Logan. ¡Córrele, Logan, córrele! ¡Córrele, córrele! Va todo bien, Chica. pero el mal que debe ocurrir en... No, se cerró el micrófono. Mau, se cerró el micrófono. Licenciado, se cerró su micrófono. Ahí se fue el micrófono, ya. Es que se abrió un micrófono, ¿verdad? ¿Ya lo silenciaron? Sí, listo. Ya, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, cuando soy responsable, estoy conforme conmigo mismo, me gusto, estoy conforme con mis defectos de carácter, los acepto y cuido de no hacer daño a otros y me cuido a mí mismo de no hacerme daño a mí mismo y acepto a mí mismo como soy. Cuando actúo ante la culpa, me enfoco en tus características negativas, te estoy diciendo todo lo malo que eres, me quejo de ti, entonces, ¿por qué carajos estoy contigo, no? Lo que he visto, lo que veo de ti y lo que dices, pero cuando actúo ante la responsabilidad, me enfoco en mi cualidad, me acepto, acepto tus defectos de carácter, soy empático y me recuerdo por qué, pues me enamoré de ti. Recuerden una cosa es el ego narcisista y otra cosa es el amor propio. Muchas personas que actúan ante la víctima, que actúan ante la culpa, confunden el amor propio con el ego narcisista. El ego narcisista es estar concentrado en ti mismo y el amor propio es estar consciente de mí mismo. ¿Verdad que hay mucha diferencia? Entonces no hay que confundirlo. Mi relación, si actúo, con esto termino, para hacer el test, prepárense los que están llegando en Zoom, en Facebook y en TikTok, prepárense con una hojita y un lápiz. Si mi relación se acabara, me sentiría deprimida cuando actúo ante la culpa, ante la víctima. Ay, pobre de mí. Actúo irascible, actúo desesperada, asustado, y para evitar esos sentimientos busco un reemplazo tan pronto como sea posible y te culpo a ti de la ruptura. Te abandono y te culpo a ti de irresponsable. Sería triste actuar así, pero muchos actúan así. Ahora, si actúo ante la responsabilidad, en lugar de acabar la relación, porque sería triste acabarla, antes de entrar en otra, hago un duelo, hago un proceso, me transformo, sano, vibro en otra situación, encuentro a otro sano y hago una relación sana y funcional. Porque mientras, si no sano, gracias a los que tienen abiertos sus cámaras aquí en Zoom, si no sano, voy a seguir encontrando al mismo patrón destructivo que tenía antes, pero en el mismo cuerpo. Imagínense qué terrible, ¿no? Encontrarse a otro enfermo más que yo, pero si yo sano, encuentro otro sano y entonces puedo realizar una relación funcional. Y antes de entrar en otra relación, antes de darme otro golpe, otro ¡pum! Me doy el tiempo para pasar por un duelo. No cometo el mismo error. Hoy estoy tan consciente que no voy a permitir que me vuelva a suceder. Eso me hace responsable. Um, me despojo del pasado que me causó dolor, me despojo del futuro que me causa ansiedad y me sitúo en este presente para no cometer el mismo error y estoy tan consciente de que no voy a permitir que me vuelva a suceder.
porque para no cometer el mismo error, trato de averiguar qué fue lo que salió mal. Y para averiguar, para investigar, para conocerme a mí mismo, pues tengo que pasar por un proceso, ¿no? Un proceso de duelo, si no, voy a repetir el mismo patrón. Entonces, mi autoestima permanecería intacta si todavía me preocupara por ti. No importa que me preocupe por ti, mi autoestima sigue intacta. Tú ya no me vas a hacer ese mismo daño, ¿sí? Bueno, antes de entrar al tiempo de las preguntas y las respuestas, ya más o menos le di ciertas estrategias de cómo transmutar la culpa por la responsabilidad. Tenemos todavía tiempecito. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos, Rocío, Andrea? El que usted necesite, licenciado. Ah, muchas Normalmente gracias. Bueno, podemos tener hora y media, 2 horas. Si usted necesita un poquito más, no importa. El que usted necesite. no me hubieran dicho eso, aquí nos quedamos todo el día. No, no es cierto, pero vamos a hacer este test. Vamos a medir el, sen- vamos a medir nuestro sentimiento de culpa. ¿Sale? Ahí en casita, TikTok, prepárense con su hoja y su lápiz. Facebook, prepárense con su hoja lápiz, pónganle like, pónganle corazoncitos, me gusta, les mando un abrazo, les mando mi corazón y denme seguir por favor al canal. Gracias a Zoom también, en Zoom. Ah, también están los corazoncitos en Zoom. Ay, qué bonito se siente. Gracias, gracias. En Facebook también hay reacciones, acá también hay en TikTok. Gracias. Por favor, denle seguir para seguir con estos temas. Entonces, prepárense. Yo les voy a hacer una pregunta. Bueno, no una, son varias preguntas y ustedes van a contestar con un número. ¿Sí? De tal manera que ahí en la respuesta, lo único que van a poner es pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y adelante de la pregunta van a poner el número. Son 4 números, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Solamente hay 0, 1, 2 y 3. El 0 significa totalmente falso. El 1 significa más falso que verdadero. El 3 significa más verdadero que falso, el 2, perdón, y el 3 significa totalmente verdadero. Va de nuevo, van a poner del 0 al 3. El 0 significa totalmente falso y el 4 totalmente verdadero. Y puede haber un intermedio, el 2 más falso que verdadero, y el 1, perdón, y el 2 más verdadero que falso. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle. Empiezo con las preguntas y ustedes van a contestar del 0 al 3, recuérdenlo. Iniciamos, listos. Pregunta número 1, pon ahí número 1 y pones tu respuesta con un solo número, ¿sí? Del 0 al 3, va la pregunta. Pregunta número 1. Me preocupa lo que las otras personas puedan pensar de mis acciones. Responde con un número. Totalmente falso o totalmente verdadero. Del 0 al 3, recuérdalo. Y puedes contestar también entre el 1 y el 2. Bueno, pregunta número 2. En ocasiones de gran felicidad me asalta la duda de estar gozando con algo que siento que no lo merezco. Pon el número de pregunta y tu respuesta con un número. Pregunta número 3. ¿No merezco tener tanta gente que me quiera? Responde del 0 al 3. 4, pregunta número 4. Cuando cometo un error, por pequeño que sea, ¿lo paso muy mal? Responde del 0 al 3. Pone el número 4 y tu respuesta. Cuando me acusan injustamente, ¿me sigue atormentando la duda de que quizá tenga la razón? Contesta con un número de 0 al 3. Pregunta número 6. ¿Me sentiría feliz si pudiera arreglar de alguna manera el mal que he hecho? Contesta tu pregunta. 7. A lo largo de mi vida he tenido metidas de pata que me pesan
muchísimo, me pesan lo indecible, no puedo con eso. Contesta tu pregunta del 0 al 3, donde 0 es falso y 3 es totalmente verdadero, y puedes contestar con 1 y con 2 medianamente. Pregunta número 8. Cuando me dicen que quieren hablar conmigo y yo no lo hago, me siento mal y comienzo a temer qué es lo que habré hecho. Vuelvo a repetir, cuando me dicen que un superior, un jefe o alguien que trabaja conmigo y que tiene un rango más alto, me dicen, es que esa persona quiere hablar contigo, me siento mal y comienzo a temer de que algo hice mal, contesten. Pregunta número 9. ¿Hay cosas de mi pasado de las que no quiero acordarme? Contesten con el número. A veces me quedo perplejo viendo cómo la gente es inconsciente de sus acciones cuando yo me preocupo tanto de las mías. Contesten del 0 al 3. Pregunta número 12. 11. Cuando tengo cuidado de recibir cuidados de otras personas, ¿me siento culpable? Contesten. Cuando pienso, cuando pierdo a un amigo, pienso a mí mismo, chin, ya metí la pata otra vez, o yo tengo la culpa de que se haya disuelto la relación. Contesten con un número del 0 al 3. Pregunta 14. ¿Tengo la sensación de romper todo lo que toco? Contesten del 0 al 3. Pregunta número 15. Cuando me doy a conocer como realmente soy, ¿me queda la sensación de haber engañado a los demás? Contesten con un número del 0 al 3. 16. Pregunta 16, o la que sigue. ¿Me moriría de vergüenza si tuviera que ser encarcelado? Contesten con un número del 0 al 3, donde 0 es falso y 3 es verdadero. O 1 y 2, medio medio. 17, o la que sigue. ¿Hay acciones que dejan manchada la reputación por mucho tiempo? Contesta. La que sigue. ¿No es extraño que mis amigos me olviden? Con un número. La que sigue. ¿La causa de mis fracasos está en mí mismo? Contesta y vámonos a la que sigue. Ya casi terminamos. Bienvenidos a los que se están uniendo. Si le dan seguir, vamos a dar sesiones gratuitas. Así que pónganle seguir y me mandan un inbox. Me ponen ahí, yo te di seguir y vamos a dar sesiones psicológicas gratuitas. 19, o la que sigue. Cuando noto que un amigo me ha hablado con frialdad, empiezo a pensar ¿qué le habré podido hacer yo? Contesta con un número. La que sigue. Si pudiera limpiarme de toda la culpa, ¿me quitaría un peso de encima? Contesta con un número del 0 al 3. La que sigue. La mayor felicidad es comportarse correctamente. Acuérdate, 0 es falso, 3 es verdadero y 1 y 2 es medianamente o más o menos, como tú quieras ponerle. La que sigue, 22, la que sigue, la mayor felicidad es comportarse correctamente. No, esa ya se las dije. A veces me siento culpable por acontecimientos o desgracias en los que no estoy implicada. Contesta con un número, la que sigue. Apúntalo, velo apuntando. Porque al final ya faltan 5 preguntas. Al final vamos a sumar las preguntas y a ver si me pueden compartir sus respuestas, sus sumas en TikTok, en Facebook y aquí en Zoom. La siguiente pregunta. ¿Echo de menos o extraño mi inocencia de cuando era niño? Contesta con una pregunta. Perdón, con un número, con tu respuesta. Responde. La que sigue. Hay muchas cosas que la gente piensa que están bien, pero yo siento en mi interior que están mal y que conmigo van mal. Contesta con un número. La que sigue. Siguiente pregunta. ¿Temo que ocurran desgracias aunque no he hecho nada malo? Contesta con un número. La que sigue. ¿En alguna ocasión me han venido ganas de escupirme a mí mismo cuando me miro al espejo?
Contesta con un número. La que sigue. Cuando tengo éxito en algo, me queda la sospecha de no merecerlo. Ahí contesta con un número del 0 al 3. La que sigue. Siento un peso cuando me pongo a pensar en mi padre o en mi madre. Siento un peso encima, una culpa. Contesta con el número que quieras poner. La que sigue. Comprendo y justifico fácilmente a los demás, pero a mí mismo no me perdono una sola. La que sigue. No me siento peor que la mayoría. Contesta. La que sigue. Cada vez que me sale algo mal, pienso que cada uno recibe lo que se merece. La que sigue. Es imperdonable por mi parte no corresponder a aquellos que me quieren. La que sigue. A veces me he sentido asco de mí mismo o de mí misma. La que sigue. Hay pensamientos y deseos que me infectan como si fueran un foco de suciedad. La que sigue. Listo. Es la última. Ya se acabaron. Ahora suma. Mientras sumas, ponme ahí en los comentarios, en Zoom, ponme cuánto punteaste, compárteme tu puntaje, suma los números, mientras yo te voy explicando y diciendo esto también. En TikTok, pónganme el número, por favor también váyame compartiendo sus números, su suma. Y en Facebook también, por favor, compártame sus números. Aquí estoy al pendiente mientras escuchen esto. Aquí estoy al pendiente. Pónganme sus likes, denle seguir porque vamos a regalar sesiones psicológicas. Denle seguir a los que me sigan y me manden inbox. Eh, Apartarla o transmutar la culpa por la responsabilidad en lo que suman, gracias por los corazoncitos, significa apartar la víctima. Cuando tengas tus resultados, te digo, les voy a decir a todos los resultados, ¿vale? Para que se vayan identificando. Y ahorita vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Eh, Recuerden que significa apartar la víctima, significa apartar el rescate, significa apartar y dejar de cuidar a las otras personas en un punto en el que me estoy yo haciendo daño a mí mismo. O sea, es decir, esa es la línea, esa es la base. Gracias por los corazoncitos y las reacciones. Denle seguir, por favor, al canal. Esa es la base de saber en qué momento estoy actuando entre la culpa y la responsabilidad. ¿Cuál? Que paso por sobre mis propias necesidades básicas para rescatar a otros. Si tengo que hacer algo y dejo de hacer eso para ayudar al otro, entonces ahí estoy careciendo, actuando a través de la culpa y no a través de la responsabilidad. Listo. Gracias, TikTok, por el aviso. Sí, luego te ponen avisos que tienes que hacer ahí un puzzle, tienes que poner no sé qué, y bueno, gracias, TikTok. Bueno, y ya ahí tienes que ponerte a hacer un rompecabezas casi en medio de la grabación, pero bueno, gracias. Cuando tengan ya sus sumas, compártanmelas ahí en el chat, en Zoom o en TikTok, o donde la quieran compartir, ahí pónganle qué sumaron. Entonces, eh, las acciones siguientes son una forma de actuar ante la culpa. Hacer algo que no queremos hacer. Decir sí cuando queremos decir. Hacer algo por alguien aunque esa persona es capaz de hacerlo por ella misma. Y debería de estar haciéndolo incluso. Esa es la línea divisora, esa es la base de darte cuenta si estás actuando ante la culpa o ante la responsabilidad. Gracias por los corazoncitos y las reacciones. Entonces, hacer algo que no queremos hacer. Incluso satisfacer las necesidades de la gente sin que nos lo hayan pedido. ¡Ay, cuántos corazones! Dios santo, cuánto amor. Les mando un abrazo. Gracias a Zoom también aquí. ¡Cuánto amor, Dios santo! ¡Mua, mua, mua, mua! Entonces, actuar ante la culpa sería satisfacer las necesidades de la gente sin hacer lo que nos hayan pedido. Es dar un consejo cuando no nos lo han pedido. Hacer más de lo que en justicia nos toca hacer una vez que se nos ha pedido ayuda.
Consistentemente también dar más de lo que recibimos en una situación en particular. Dios santo, cuántos corazones, gracias, gracias. Actuar ante la culpa sería arreglar los sentimientos de la gente. Actuar ante la culpa sería pensar por los demás. Actuar ante la culpa sería hablar en nombre de otra persona. Y luego hacerme la víctima y decir, no, pues es que ni las gracias me dan. No sé si han oído del triángulo de Karpman. El triángulo de Karpman se asemeja mucho el que actúa a través de la culpa. Por eso es bueno y sería parte de nuestra transformación transmutar la culpa por responsabilidad. El triángulo de Karpman habla de que hay un perseguidor, que es el que está viendo por todo mundo. Luego hay un rescatador, que es el que está rescatando a todo mundo, y luego hay una víctima que dice, ay, ni siquiera las gracias me dieron, y se enoja, se encapricha y, ay, cuando nadie le pidió la ayuda, ¿sí? Ese es un abuso también psicológico. Y las madres incluso hasta lo refuerzan en la sociedad, lo refuerzan, ese triángulo de karma, la víctima, actuar ante la culpa, lo refuerza la sociedad a las madres, porque dicen, ay, mira, la madre tan abnegada. Y luego también lo refuerzan la sociedad ante las esposas abnegadas, ¿verdad? Ay, mira, la esposa tan abnegada. Es más, y luego todos los demás decimos, ah, yo quiero una así, ¿no? Yo quiero una así. Pues sí, pero no nos estamos dando cuenta que eso no es abnegación, es un triángulo dramático. Es el perseguidor, es el rescatador y luego se hace la víctima y luego lo refuerzan. Entonces, actuar ante la culpa, gracias por las reacciones, los corazones, los amo, mua, 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 mua. Sufrir las consecuencias de la conducta de los demás en vez de que ellos quieran que la sufran, ponerle colchones al otro, solucionarle los problemas a la gente, rescatar en vez de cuidarnos a nosotros, porque como les dije hace rato, es más fácil cuidar al otro, es más fácil ver al otro a través de lo que. Oigan, no me dijeron que tengo apagada mi cámara en Zoom, ¿por qué no me dicen? Bueno, ya la aprendí. Ya me están viendo, ¿verdad? Sí, Hasta ahorita eso estoy estaba viendo. pensando ahorita. No, Cristina, para la próxima dime, Mau, tienes Pensé que, apagada tu cámara. pensé que querías estar en incógnito. No, acá incógnita, pues sí. Acá en TikTok ya estamos casi 4 millones de personas, nos están viendo. ¿Cuál incógnita? Aquí en Zoom también somos varios, aquí en Zoom somos casi 100. Entonces, pues, ¿cuál incógnita? Para la próxima regáñenme y díganme, prende tu cámara, Mao. Bueno, y ya con esto termino. Eh, actuar ante la culpa, y gracias Flor, Pedro, Marita, Rocío, Cristina, gracias a todos los que tienen su cámara abierta, que ya se despertaron, que ya se bañaron, que no actúan ante la culpa, ¿verdad, Pedrito? Pedrito actúa ante la responsabilidad. Entonces, actuar ante la culpa sería poner más interés y mayor actividad en una labor de lo que hace la otra persona en vez de la mía. Eh, actuar ante la culpa sería no pedir lo que yo quiero, pedir lo que necesito o pedir lo que deseo. Esto es actuar ante la responsabilidad. Quiero que se queden con una frase ahí en casita. Apréndansela. No abran los micrófonos, pero repítanla. Tenemos tanto cuidado de no lastimar a nadie. Repítanla conmigo. Tenemos tanto cuidado de no lastimar a nadie. Repítanla porque también el cerebro escucha todo lo que le decimos a nuestro cerebro. Se llama PNL, programación neurolingüística. Me empiezo a programar esa energía que utilicé para hablarme mal, hablarme feo, ahora la voy a utilizar para hablarme bonito, para amarme. Entonces, la programación neurolingüística es una programación neuro de neuronas lingüística, hablar, hablar. Si no pueden hablar, háganlo despacito. Tengo tanto cuidado de no lastimar a nadie, repitan, a nadie salvo a nosotros mismos. Entonces, esto ya no lo repitan. No hay juicio más tremendo
No hay juicio más horrible y terrible que el que me amo, que el que me amo, que el que me hago a mí mismo. Entonces, si puedo aceptar quién soy, que siento lo que siento, que he hecho lo que he hecho, si puedo aceptarlo, me guste o no, entonces puedo aceptarme a mí mismo y puedo transmutar la culpa por la responsabilidad. Puedo aceptar mis defectos, puedo aceptar mis dudas sobre mí mismo, puedo aceptar mi pobre autoestima. Incluso es válido. Y cuando pueda aceptar todo eso, me habré puesto del lado de la realidad en lugar de la fantasía y en lugar de intentar luchar contra ella, en lugar de luchar contra la realidad. Y ya no estoy haciendo nudos en mi conciencia para mantener los engaños acerca de mi condición actual. ¿Cuál es mi condición actual? Porque así despejo el camino para dar los primeros auxilios hacia Mao, hacia mí mismo, hacia mi fortalecimiento, hacia mi autoestima. En psicoanálisis no existe la palabra autoestima o el concepto de autoestima. Existe la palabra sublimación. Me sublimo, sublimo. En tanto no pueda aceptar la realidad, vivo en una fantasía. Vivo no en un yo real, sino que vivo en un yo ideal. Recuerden que la ideología significa una lógica de una idea. ¿Cuál es la lógica de una idea de hacerme responsable? ¿Cuál es la lógica de una idea de hacerme responsable? Es aceptar la realidad de lo que soy en un momento dado de mi propia existencia, porque no tengo que vivir ante las expectativas de nadie ni de nada. No soy víctima de nadie ni de nada. No quiero tampoco vivir ante esas expectativas. Y además de las expectativas, no quiero vivir buscando la aprobación de los demás. Ya no, porque hoy me permito totalmente a mí mismo estar consciente de la naturaleza de mi elección y de mi acción. Por eso soy responsable. Así que no puedo admitir la verdad de mi conciencia, no puedo cambiar. No puedo admitir la verdad de mi conciencia, entonces no puedo cambiar. Pero al momento de admitir y de dejar de culpar al otro, allí es donde transmuto la culpa por la responsabilidad, me vuelvo responsable y empiezo a dejar de decir, es que me habló, me hizo, me ofendió, me hicieron. No, háblame de ti, háblame de ti. ¿Qué hiciste tú para llegar a este punto? ¿Qué hiciste tú para estar aquí? Ahí empieza el punto de la recuperación. Es lo único que te va a llevar a la llamada sobriedad emocional. Cuando dejo de culpar al otro. Sigmund Freud decía esto. Cuando dejo de culpar al otro, empieza mi sanación. Soy responsable. Tengo y obtengo la sobriedad emocional. Tengo y obtengo la eudaimonia, la parsimonia, la ataraxia, la paz, la, la sensación de estar en mi yo real. Gracias por, por las reacciones en Facebook, en TikTok y en Zoom. Gracias por darme seguir. Entonces me vuelvo responsable. Ahí inicia mi recuperación. Si no soy capaz de aceptar mi responsabilidad en lo que sucedió, entonces estoy en la etapa de negación. Y recuerden que después de la negación viene la negociación, la ira, el regateo, la depresión, luego viene la aceptación y luego viene la transformación. ¿Cuál es la transformación? Sentir tus propias emociones. Cuando reprimo mis emociones, mi estómago lleva la cuenta. ¿Y sabes qué? Es cuando nos empezamos a enfermar. Viene la psicofisiología, la somatización, la hipocondría, que es cuando me enfermo, cuando se me caen las muelas, me duele la cabeza, aquí y allá. Así que te pregunto algo, ¿qué es lo que odias tanto de mí? Le preguntó un hombre a su esposa. Todo.
odio todo de ti. Y se lo dijo con una mirada feroz. En ese momento, el hombre se hizo responsable, ya no reaccionó y aprendió a compartir consigo mismo, aprendió a cuidarse de sí mismo para no reaccionar, para que no lo secuestre la amígdala. La amígdala es esa parte de nuestro cerebro que tenemos aquí en el sistema límbico. Las mujeres tienen una amígdala más grande, los hombres más chiquita. Se supone que las mujeres han aprendido a regular sus emociones más que los hombres, pero las mujeres tienen una situación peculiar. Tienen útero. Nosotros no tenemos útero. Útero significa neurosis e histeria. Entonces son más neuróticas y más histéricas que los hombres. Por eso Dios les dio una amígdala más grande para poder aprender a regular sus emociones. También hay hombres muy neuróticos y muy histéricos, pero nuestra amígdala es más reducida. Y ustedes tienen un sexto sentido gracias a eso. ¿Sí han escuchado eso, no? Que las damas, las princesas y las doncellas que están aquí tienen un sexto sentido. Eso se debe a la que la amígdala es más grande. Regulan con más facilidad sus emociones y no lo secuestra la amígdala. El secuestro amigdalino habla a través de que la amígdala, como es la que regula las emociones, si tú al siguiente día de haber hecho algo, de haber aventado algo, de haber gritado, de haber ofendido a alguien, dices, chin, ¿qué hice? ¿Por qué le dije esto? No puede ser. Ese es un secuestro amigdalino. Quiere decir que te secuestró la amígdala. Y entonces ahí viene la culpa, viene la vergüenza y todo lo que ya estuvimos explicando en la reunión. Entonces, ya saben, algunas tácticas. No sé si ya quieren empezar con las preguntas y respuestas. Les doy los resultados del test. No vi a nadie que me compartiera sus sumas, pero bueno, no importa. Si sumaste más de 40 puntos, tienes un sentimiento de culpa escaso para la influencia de la opinión de los demás. Si tienes entre 40 y 69 puntos, tienes poca tendencia a experimentar sentimientos de culpa. Si sumaste entre 70 y 99 puntos, tienes un sentimiento de culpa más de lo debido. Si sumaste más de 120 puntos, tienes un sentimiento de culpa excesivo. Y si sumaste más de 140 puntos, tienes un sentimiento de culpa totalmente agobiante. Nada más que este test tiene una peculiaridad, que hay ciertas preguntas que se invierten. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos que tú sumaste, si tienes 30, se convierten en 70. Así que si tienes 40, son 80. Si tienes 60, son 120. Entonces, vuelvo a repetirte, las puntuaciones. Haz tu sumatoria, ponlo al doble. ¿Saben por qué se hace esto? Porque muchos de los tests de las entrevistas psicológicas, esta es una de ellas, esta es otra, la de entrevista para síndromes psiquiátricos, el MMPI-2, el A2, el CARS, el CATS, todas las entrevistas psicológicas tienen una peculiaridad. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando en las respuestas, cuando la persona está mintiendo, una, y la otra, o sea, que mintió en sus respuestas. Pues por eso somos psicólogos, chavos y chavas. Y la otra es que nos damos cuenta cuando están mintiendo y nos damos cuenta cuando estás contestando algo que tú quieres que yo sepa. Entonces no te la libras, mi chavo, mi chava, no te libras. Entonces, por eso son ítems invertidos. Así que si tienes 40, súmalo al 80. Y ya que tienes ese número, entonces te vuelvo a repetir las puntuaciones. Si tienes menos de 40, tienes un sentimiento de culpa escaso para la influencia de la opinión de los demás. Entre 40 y 69, poca tendencia a experimentar sentimientos de culpa. Y entre 70 y 99, sentimientos de culpa normales. Entre 100 y 120, tendencia a culparte más de lo sucedido, de lo debido. Entre 120 puntos, tienes sentimientos de culpa excesivos.
y más de 140 puntos, tienes un sentimiento totalmente agobiante de culpa. Entonces, gracias por las reacciones en Facebook, las reacciones en TikTok y aquí. Entonces, ya te diste cuenta, ya acabamos de medir eh, ma- eh, el, el tipo o la medición de la culpa, qué tanta culpa tienes. Así que bueno, ahí está. Y adelante, Rocío, con las preguntas y respuestas. Dale unirse ahí en TikTok, por favor. Si le das unir y me mandas un inbox, te vamos a regalar sesiones psicológicas gratis. Ponle unirse a mi canal. Ok. Martita, Este, Mao, la que está coordinando ahora es mi compañerita Cristina. Cristina, Ah, perdón, adelante. sí, no, no te preocupes. Tenemos la manita de Irum. Irum. Irum, puedes hacer tu pregunta, por favor, nada más, recuerden que sea pregunta, Sí, y lo más breve que puedan, ¿ok? es una pregunta. Gracias, Mao, por esta experiencia tan bonita, por tu tiempo y dedicación. Con respecto a esto, tengo una duda y es lo siguiente. Para aceptar mi responsabilidad de la niñez ante el abuso, sea físico o psicológico, ¿cómo lo asumo? ¿Sería aceptar No, que no tuve la fortaleza para detener el abuso? Esto no, cuando es en un ambiente conocido familiar, pero cuando el abuso es en un ambiente desconocido, por desconocidos e incluso instantáneo, por ejemplo, me echaron ácido en la cara. ¿Cómo puedo hacer eso? No entiendo mucho esa parte de la responsabilidad. Gracias. es que está totalmente invertida la situación. Cuando eres niña, no eres responsable de nada. Ahí es al contrario. Cuando eres niño o niña, eres víctima de todos y de todo, desafortunadamente, ¿no? O sea, no debería de ser así, pero somos unas víctimas cuando somos niños. Pero ahí está el punto. Permítanme un segundito, voy a conectar la computadora porque si no se va a desconectar. Y no quiero que se descargue en este preciso momento. Permítanme un segundito, por favor. Sí. Gracias a los que se están uniendo, gracias por la paciencia y por la tolerancia. Es que me avisó la computadora que está a punto de... Y si no, me desconecto de todo. Ahí está, ahí está. Gracias. Entonces, cuando eres niña, pues no, obviamente no eres responsable de nada. Eres víctima, pero tú no tienes culpa. O sea, la diferencia es que tú no tuviste culpa de nada. La responsabilidad era de tus padres, de la negligencia y de todo eso, es su responsabilidad. Pero tú no eras víctima de nadie ni de nada. O sea, si eras una víctima, pero no tenías culpa de nada porque tú no sabías qué es lo que había sucedido. Es como si ahorita te digo, Irún, ¿tienes $1 millón para depositarme? Irún, ¿estás ahí? Y estoy acá. No los tengo. Pues no, no los tienes. Y si los tuvieras, no me los depositarías a mí, ¿no? Los usarías tú para ti. Entonces, usa ese $1 millón para transmutar la culpa por la responsabilidad. Usa ese $1 millón que yo te estoy pidiendo, que no los tienes, y si los tendrías, los usarías para ti, úsalos para ti. Eso es la responsabilidad. A ver, espérenme tantito. Ya, es Gracias. que Entonces, no fuiste responsable, fuiste una víctima, pero tampoco fuiste culpable. Y hoy sí tienes la responsabilidad. Ahí sí, para que veas, ya no hay pretexto, Irún. Hoy sí ya eres responsable de hacerte responsable.
Eres responsable de ti misma, de apartar a la víctima, de seguir tu programa, de ir a psicoterapia, de estar y forzarte a estar, y perdón que lo diga así, pero es forzarte a ti misma a estar en un ambiente terapéutico. Porque una vez que inicias un ambiente terapéutico donde sea, esto es para toda la vida. Es para toda la vida, porque salen y salen y salen cosas. Entonces, no había nada malo en ti, Irún. De lo que te haya sucedido, no había nada malo en ti, ni tampoco fuiste responsable aquel entonces. En aquel entonces fuiste una víctima, porque tus padres no tenían ese $1,000,000. Pero ¿qué crees? Ahora tú ya lo tienes. Tienes esas perlas preciosas que te acaba de regalar la vida al entrar a esta reunión. Y hoy eres responsable de hacer algo por ti, de empezar por ti, porque si tú cambias, todo alrededor va a cambiar. Eres responsable de criarte a ti misma. Eres responsable de ser tu propia madre y tu propio padre amoroso a través de el amor propio, la autoestima, el situarte en este presente, de ser lo que Irún necesita para Irún. ¿Qué necesita Irún? Para Irún. Y eso no es ego, acuérdense. Confundimos el ego narcisista con el amor propio. El ego narcisista es estar concentrado en ti mismo y el amor propio es estar consciente de ti mismo. Ahí transmutas la culpa por la responsabilidad. La responsabilidad te activa. La victimez, el de hacerte la víctima, te mata y te carcome y te puedes hasta hacer daño, pero la responsabilidad te activa. Así que no tenías nada malo, Iru, pero hoy sí eres responsable. Adelante. La siguiente pregunta. Gracias, licenciado Mau. Tenemos la manita de Marita. Adelante, Marita, puedes hacer tu pregunta. ¿Me escuchan, compañero? Sí, muy bien, Marita. Hola, Mau, ¿cómo estás? Gracias por tu conferencia. Wow, yo sí salí mal en el test. Yo saqué un 94, no dice que es el doble, 180 y no sé cuánto. Bueno, quería preguntarte por qué yo cuando eh, las personas, y fue una de tus preguntas del test, se pierde o algo pasa o pasa alguna situación, yo automáticamente ya me siento culpable. Yo digo, me van a echar la culpa a mí, pero yo no he sido, pero ¿cómo demuestro que no he sido? Van a venir contra mí, ahorita me van a decir, constantemente me pasa. Y eso o sea, me entra un miedo. Y con mis hijos también soy bien permisiva, a pesar que me afecto yo, porque como tú dices, ahora entiendo que la sobreprotegí por culpa. Y mis hijas me faltan el respeto y se ponen así malcriadas y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría hacer en esos casos, ¿no? Porque a mí me da ganas de agarrarla de los pelos y todo, pero el programa me dice que no lo haga y trato de no hacerlo. Entonces, ¿qué me puedes sugerir, Maus? Muchísimas gracias, te mando muchas bendiciones y gracias. Te mando besitos. Gracias a las reacciones en TikTok y en Facebook. Están mandando muchos corazoncitos para ti, Mau, una pregunta. ¿Cómo te sigo en tu canal? Yo también quiero ganarme la sesión gratis, Mau. Ahorita te paso el link aquí en Zoom. Te Ajá, paso. sí. Ok. Entonces, tiene que ver con baja autoestima, problemas de autoestima, el sentimiento de culpa, la inseguridad personal, el complejo de inferioridad, fracaso y autosabotaje, las crisis de identidad, la indecisión, el síndrome del impostor, ahorita lo explico, el sentimiento de vergüenza. Hay tipos de culpa, la culpa sana o adaptativa, que es la que te puede ayudar, o la culpa patológica y desadaptativa. La culpa sana puede ser una emoción constructiva que motiva a las personas a reconocer sus propias malas acciones. Asume la responsabilidad, las enmenda y las corrige. Sin embargo, la culpa excesiva se vuelve patológica, demagógica o irracional y puede tener efectos perjudiciales, gracias por los corazoncitos, en el bienestar mental y emocional, manifestándose como culpa
crónica o incluso contribuyendo a trastornos de ansiedad. Por eso hay tanta ansiedad en el mundo. Y depresión, que son las dos principales trastornos en todo el mundo. En su prevalencia, son de los dos principales trastornos y muchos de ellos los explica la naturaleza de la culpa. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos de culpa? Suele ser el resultado, fíjate, tú viviste, y no porque sea adivino, sino porque te voy a decir en qué tipo de familia viviste. No, no soy adivino, es un patrón que se sigue, que es lo que provoca y es la consecuencia de, pues para algo estudié, ¿no? Entonces, el sentimiento de culpa realmente tú lo ves muy subjetivo, como lo ve una persona, como lo ve otra, como lo ven los 5 millones o los que estamos aquí conectados, lo ven muy diferente, es muy subjetivo, pero la culpa suele en general ser el resultado de una educación llena de reproches en donde se ha valorado más el castigo que el premio o la aprobación y la seguridad personal. Tendríamos que vivir en una familia funcional en donde se valore menos el castigo, más la disciplina, menos el reproche, más la ayuda, más la aprobación, menos el rechazo, más la seguridad personal, menos las ofensas, menos la exigencia, más el apoyo, porque hay una sensación permanente de sentirte malo, de no ser suficiente, de no estar a la altura, de no, es como te educaron, ¿no? De no valorar a los demás, de no poder quejarse, de estar callado, de haberse convertido en una gatita, lo que decíamos con Irún, ¿no? No hay nada malo en ti, fuiste una víctima, pero hoy ya no. Ahí está el transmutar la conducta por la responsabilidad, la conducta de la culpa. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? O sería como tener una sensación de mala persona. O sea, los principales síntomas de la culpa, del sentimiento de culpa, es sentirse como que ser una mala persona y responsable de todo. Me siento con incapacidad e inseguridad. Tengo una dificultad de pensar en mí mismo y de amarme por miedo a, entre comillas, ser egoísta. Por eso les hice la diferencia entre ego narcisista, egotista y amor propio. Se las repito. El ego narcisista es estar concentrado en mí mismo y el amor propio es estar consciente de mí mismo. También el que siente culpa tiene una tendencia a culpabilizarse por cualquier reproche recibido. Le da más importancia a lo que quieren y cómo perciben los demás que a la propia percepción de mis propios deseos. Hay una angustia, hay una ansiedad, hay un estrés exacerbado. Acuérdense que el estrés es después del eustrés y el distrés, que son los estrés adaptativos. Hay pensamientos recurrentes negativos, por eso es muy buena las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones también se usan para trastornos graves, como el TLP, el TOC, la esquizofrenia, el, el TLP, ya les dije, la bipolaridad 1 y 2, algunos trastornos de ansiedad. Las autoinstrucciones resuelven mucho el estrés, mucho la ansiedad. Denle seguir y cuando me manden el inbox, les mando el PDF de las autoinstrucciones para bajarle a la ansiedad, ¿sí? Y también le bajamos a los sentimientos de inferioridad permanente. Ahora, ¿qué es lo normal y qué es lo patológico? Dale seguir y te mando ese PDF y te damos sesiones gratis. El sentimiento de culpa no es más que un aviso interno, ¿sí? Como una alarma habitual constante. ¿En dónde o qué es lo que tienes que corregir? Y tiene por finalidad adaptar nuestros comportamientos a la norma del entorno familiar, del entorno social, del entorno cultural, ¿sí? Y habitualmente la culpa y la vergüenza produce angustia y ansiedad. Y si es continuado con el tiempo, entonces se convierte en depresión. Y si la depresión empieza y sigue adelante, entonces se convierte patológico y se convierte en un trastorno depresivo mayor o un trastorno distímico más constante. Entonces, existe un sentimiento de culpa normal
adaptativo, bueno, no quiero usar la palabra normal, más bien un sentimiento de culpa adaptativo y adaptado a la realidad. Y hay otro sentimiento de culpa patológico, que es el que nos hace daño y es el malsano. El sentimiento de culpa neurotípico es necesario para una correcta convivencia social y permite una adaptación al entorno y nos avisa cuando hemos transgredido los límites de otros y o podemos transgredir normas sociales, culturales, pero ya la culpa patológica, demagógica, crónica, está fuera de control. Y es como una alarma que salta a todas horas. Es estar ahí, el pensamiento obsesivo, hasta por las cosas más pequeñas. Tengo culpa, tengo culpa, tengo culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso la religión inventó esta culpa colectiva. Imagínense, después de 2024 años, seguimos con esta culpa colectiva. Obviamente, Dios, nuestro poder superior, como tú lo concibas, Él nos ayuda a no, Él nos dice, yo soy amor y mi esencia es amor y yo no soy objeto de culpa ni de conocimiento, yo no castigo a nadie, soy objeto de amor y de fe, que es muy diferente. Yo no soy objeto de conocimiento ni de culpa, yo soy objeto de amor porque yo no castigo a nadie y Dios en su esencia es amor. La culpa patológica no deja vivir y no permite disfrutar de la vida ni de uno mismo, no te permite estar tranquilo y te impide tu desarrollo personal y social. Y la ausencia de sentimientos también de culpa también es patológico. Demasiada culpa y poca culpa, estás compensando algo. Y es lo mismo. Tengo una paciente que es prostituta, tiene 2 hijas. Una de ellas se convirtió en prostituta y la otra se convirtió en una monja mojigata. O sea, hicieron lo mismo, ¿sí? Acuérdense de esto. Lo, lo, lo que es mucho o lo que es poco, lo aumentado o lo disminuido es hacer lo mismo, es lo mismo. Entonces, esto es ya lo psicopático. Entonces, también no tener, en la ausencia de sentimientos de culpa también es patológico. Ahí es donde vienen las psicopatías, donde vienen pues todo esto, ¿no? Entonces, la conducta transgresora no produce esa sensación de culpa necesaria como para que no se repita, pero tú sí tienes culpa, nada más que la llevamos al exceso. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí, Mau. Andreita. Hola, Mau, Andrea, me perdí el un aplauso test. para Andrea, Me por perdí el favor. test. Bueno, tengo una pregunta. El hacer exactamente lo contrario al mandato, ¿se escucha bien o se escucha bajito? Se escucha ¿Se bien. escucha bien? Bien. El hacer exactamente lo contrario a los patrones de nuestra niñez es patológico, ¿verdad? Sí, es patológico y es hacer lo mismo que haberlo repetido, ¿sí? Es lo que decía hace rato, mi paciente que es una prostituta que, bueno, em, tiene 2 hijas y una de ellas se convirtió en lo mismo que ella y la otra hizo todo lo contrario, o sea, hicieron lo mismo. Entonces también eso que tú comentas es lo mismo, es hacer lo mismo, es patológico. Aquí la idea es tener un equilibrio, lo dije hace rato, una sobriedad emocional, un equilibrio emocional, una eudaimonia, si no conocen los conceptos, hay que googlearlos. La eudaimonia, la parsimonia, la ataraxia, la sobriedad emocional. Me recordó a Bill W., el cofundador de AA, que dice, he encontrado un lugar sereno, bañado en la luz del sol. Imagínense eso. Eso es la ataraxia, eso es la cornucopia, eso es la eudaimonia, la parsimonia, la paz, la mansedumbre, la tranquilidad, los frutos del espíritu que dice también en la palabra, dice el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la fe, la esperanza, el amor. ¿Sí? Eso es la sobriedad emocional, mantenernos en equilibrio. Si hay algo que nos hipoactiva,
que es, no, hipoactivo es hacia abajo, que nos pone deprimidos o tristes, o hay algo que nos pone hiperactivos, que nos pone muy gozosos, eufóricos, maníacos, hipomaníacos, entonces estamos perdiendo esa sobriedad, esa eudaimonia, esa ataraxia, esa paz, ese equilibrio, esa templanza. Y si perdemos esa templanza, estamos perdiendo el equilibrio, la sobriedad. Y entonces hay que alejarnos del objeto de nuestra ansiedad y de nuestra culpa y de todo lo demás. Contacto cero. ¿Puedo preguntar? Listo. Y por favor. Gracias. Eso sería lo que se llama distancia prudente, ¿verdad? Sí, distancia prudente, contacto cero, y Porque eso. la pregunta es, si yo tengo contacto cero con una persona, pero tengo que ir a un evento y esa persona va a estar, yo no me tengo por qué privar de ir a ese evento porque va a estar esa persona. ¿Se entiende? ¿O no es así? ¿O no voy, Mau? No, sí ve, claro que tienes que ir. Si tú no quieres privarte, claro que tienes que ir. Es como las parejas que se separan y todavía tienen que tener un contacto porque tienen en común a hijos, ¿no? No voy a evitar porque finalmente tengo, bueno, depende del nivel también. Es que depende de muchas cosas, pero bueno, la situación aquí es que no podemos privarnos de tampoco de eso. El contacto cero no significa completo completo bloqueo de todo, ¿no? Bloqueo de todo. Entonces, lo que hay que hacer aquí, también hay un contacto cero a media luz, un 50-50, se llama contacto cero a media luz o contacto cero 50-50, un 50 y 50. Me hago fuerte y entonces voy a donde está la persona, pero simplemente lo ignoro, ¿no? O sea, yo voy al lugar donde tengo que ir y alejo mentalmente al objeto de mi obsesión, que me hace sentir culpa, vergüenza, ansiedad, estrés y todo eso. De eso se Gracias, trata. Mau. Gracias, Mau. ¿Sí? Muchas No dejes gracias. de ir, no dejes de ir. Lo que te vamos a pedir es que los envíes para poner junto con el audio mañana en el grupo de WhatsApp los archivos, me mandás los archivos, el test si querés, o lo que vos Sí, digas sí, que sí, corresponda. voy a mandar bueno, en TikTok no se graba, pero en Facebook sí se está grabando. Entonces te mando la grabación y ahorita les mando también el link para que se unan a la comunidad. Por favor, ponelo acá en el chat. Sí, sí. Está Noé No sé si Matos hay con la manito. más preguntas. Noé Matos. Noé, adelante, Noé. Buenas tardes, Mau. Buenas tardes, Cristian, Andrea, a todos. Una pregunta, Mau. Mi puntaje fue un poco alto, estoy en 156. Eh, ¿Algunos tips o algún consejo que puedas dar para comenzar a trabajar en eso? Porque la culpabilidad a mí me lleva a lo que estabas hablando ahorita, a la ira. Y últimamente pues me he sentido, tuve 2 semanas que no, por ejemplo, me da por llorar, después voy por demasiado sentimiento, como un sub y baja emocional que en verdad me está afectando. Entonces, si tú nos pudieras o me pudieras dar algunos consejos de cómo poder trabajar con esto. Sí, Gracias. de hecho toda la reunión se trató de eso. Mandé o expliqué algunas técnicas o características de la culpa para dar también estrategias o técnicas para separar la culpa incluso el tema ya viene implícito una de las estrategias, transmutar la culpa por la responsabilidad, la culpa y la conciencia moral, la culpa y la conciencia ética. El malestar que me provoca la culpa surge en gran medida del modo en que me juzgo. Entonces, la ventaja de la norma para no sentir culpa es que en cada situación debo tratar de tener el mismo comportamiento más adecuado en cada situación y saber qué esperar de nosotros mismos. Si cumplimos estas normas,
seremos asertivos y aceptados, entonces no habrá culpa. Si, si quiero prevenir, por ejemplo, que haya culpa cuando alguien, cuando fallece o hay un deceso, pues entonces le voy a entregar todo de mí para que después no haya una deuda, no haya culpa. Darles mi amor, darles todo lo necesario en ese momento, decirles todo lo que le tengo que decir, etcétera, etcétera, para cuidar esa situación, ¿no? Entonces, para que no haya culpas, para que no haya una deuda. Hay muchas estrategias. Si quieres, te mando también, ya mandé ahí en el chat la, el link de la comunidad por si se quieren unir a la comunidad de WhatsApp. Y ahí voy a enviar la grabación, ahí voy a enviar el PDF que les prometí, y ahí voy a enviar también las autoinstrucciones que también nos van a ayudar para apartar la culpa, para transmutar la culpa por la responsabilidad, este matiz que no es más que una transición, es un cambio. Transmutar es cambiar, transmuta, ¿no? Cambia. Entonces, esto contribuye a estos pasos, si los podemos llamar así, para apartar la culpa por la responsabilidad. Intrínsecamente en el título del tema del día de hoy ya venía el tema pues explícito. ¿Cómo sanar la culpa? Pues cambiar la culpa por la responsabilidad en todas nuestras aspectos de nuestra vida. Hay que identificar la conducta que nos produce la culpa y pensar en lo que nos hace sentir culpables para detectarlo. Hay que aceptar que los errores forman parte de nosotros mismos y son la clave del aprendizaje y del cambio. No son un signo de que hay algo mal en mí o un signo de torpeza o fracaso. Hay que pensar que no se puede ser perfecto en el cumplimiento de normas, sobre todo cuando tenemos la tendencia a exigirnos o cuando de niños, como Irún, nos exigieron más de lo que podíamos dar, que nuestros padres no tenían ese $1,000,000 y nos dieron lo que podían darnos. Ahora yo tengo ese $1,000,000 y me puedo dar a mí mismo lo que quiera o pueda darme, ¿no? Ya tengo ese $1,000,000 y no te lo voy a depositar a ti, lo voy a usar en mí. Hay que expresar también verbalmente cómo me siento ante el arrepentimiento por el error cometido. Hay que solicitar si es posible, no es que no te estoy mandando a hacer una reparación de daños, sino que hay que solicitar si es posible, primero el amor, el perdón propio, después el perdón al otro si es que le causó un daño, pero si el ir a reparar un daño también hace daño al otro, pues mejor no vayas. De hecho, un codependiente no puede ir a reparar un daño jamás. No sé, también no solo muestra el perdón hacia mí mismo, no solamente muestra el arrepentimiento, sino también has de saber que solicitas el perdón cometido hacia mí mismo. Reparar el daño significa poner en marcha conductas para conscientemente a la persona implicada y que no solamente te arrepientes. Por eso el perdón tiene que ser primero hacia mí mismo, sino que también no, sino que también no voy a volver a repetir el daño y transmutar la culpa por la responsabilidad. Ese era el tema, sustituir la culpa por hacerme responsable. La culpa en general te globaliza como persona. La responsabilidad es particular y facilita la concreción y se es responsable de algo concreto. La culpa es inamovible. Y gracias por las reacciones en TikTok. Es inamovible, es inmodificable, es una imposibilidad de cambio. La culpa bloquea, paraliza. La responsabilidad facilita la acción. Por ejemplo, te vas de viaje, estás en la estación esperando a que salga tu tren, quieres ver que desde qué andén sale, así que te acercas un momento a la taquilla y cuando te vuelves te han robado la maleta con la cartera, los papeles y el dinero. Y tú mismo te dices, en la culpa ante esto tú te dices, mira lo que he hecho, ¿cómo se me ocurre? Soy un inútil, todo lo malo, no sirvo para nada, ¿ahora qué voy a hacer? Esto me pasa no voy a decir la palabra porque me quitan la transmisión en TikTok. Soy un tarará, soy un tururú. Mira quién se le ocurre. No soy capaz ni siquiera de cuidar una maleta. Pues nada, por pipipú, no voy a decir la palabra porque si no me quitan en TikTok.
te has quedado sin viaje y encima te ha salido un ojo de la cara. Eso es actuar a través de la culpa. Pero en este caso, si actúas a través de la responsabilidad, te dices a ti mismo, cambias la dialéctica, las autoinstrucciones que les voy a enviar, si me dan seguir, les mando por PDF las autoinstrucciones ahí en TikTok. Me doy una autoinstrucción diferente a la que me estoy dando a través de la culpa y me digo, bueno, vaya, he tenido un despiste y mira lo que me ha ocurrido. Y en las estaciones, bueno, hay que estar muy atentos porque si me descuido me pueden robar. ¿Vieron la diferencia? Es la semántica, la manera en la cómo te hablas, cómo me hablo a mí mismo. Ya basta de hablarme tan feo. Hoy me quiero hablar bonito. También puedes decir, bueno, voy a denunciarlo con la policía y voy a ver cómo resuelvo esto para mí lo antes posible. Te haces responsable. Bueno, ya no se puede cambiar, pero de ahora en adelante tengo que poner más atención para intentar que no vuelva a suceder. Hoy estoy tan consciente que ya no voy a permitir que me vuelva a suceder. ¿Verdad que cambia? Entonces todo viene mucho a cómo me hablo, la semántica, el hablarme bonito. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay manitos, si no hay preguntas en el chat. Eleonora, ¿está correcto el enlace? Intentar desde el celular, porque a lo mejor no tenés, estás en la computadora y no tenés WhatsApp en la computadora. Intenta Ya desde el mandé. celular. El link tuyo no abría, no le abría a Eleonora, pero abre perfecto. Yo ya lo probé. Bueno, Ahora sí entonces, que muchas gracias. Juntos podemos lograrlo. Les agradece como siempre la presencia, serenidad, que nos haya honrado Mau, el licenciado Mau diría con su exposición. Nos vamos con menos culpa, con más responsabilidad, ¿no? Y que tengas una bonita tarde, Mau. Te esperamos el mes que viene porque tenemos un tema fantástico. ¿Cómo no matarnos en las fiestas?